Bueno, lo que vamos a presentar aquí es un repaso de la anatomía arterial de los miembros inferiores. Aquí hay un esquema bastante bonito donde está la arterial y la venosa, pero como ven estoy enfocándome en la arterial. Entonces fíjense que después del ligamento inguinal viene la arteria femoral común que continúa la arteria ilíaca externa. Esta arteria femoral común que pasa el ligamento inguinal da la arteria femoral superficial y da la arteria femoral profunda. La arteria femoral superficial continúa por la cara interna del muslo y forma, después de pasar el anillo del tercio inferior del muslo, que se llama anillo del tercer aductor, y se convierte en la arteria poplitea, que se examina retrorodular, es decir, por detrás en el hueco popliteo, por detrás de la rodilla. Entonces, la arteria poplitea emerge como primera rama la arteria tibial anterior. Y esta arteria tibial anterior continúa toda la pierna hasta formar la arteria dorsal del pie. A la arteria tibial, una vez que sale esta rama, arteria tibial anterior, entonces continúa con el tronco tibio peroneo. Y del tronco tibio peroneo sale la arteria peronea que corre por la cara externa de la pierna y la arteria tibial posterior que corre por la cara interna de la pierna, hasta llegar a la zona retromaleolar, el maleolo interno. Y llegamos al pie. Entonces tenemos dos arcos plantares. El arco plantar superficial que se forma de la arteria dorsal del pie y el arco plantar profundo que viene de la arteria tibial posterior, que a su vez da una rama para formar las arterias del calcáneo. Y de ambos arcos plantares salen las interdigitales o arterias transmetatarsiales. Ahora tenemos aquí un mayor detalle de esta circulación. Aquí tenemos la arteria tibial anterior, de la que nace la arteria dorsal del pie. Tenemos una arteria arcuata que forma las arterias metatarsiales o el arco superficial metatarsal, y viene de la tibial posterior unas arterias media plantar y lateral plantar y forman el arco metatarsal profundo. Esta primera interdigital que llega al dedo gordo del pie nace de la tibial anterior, que es la arteria dorsal del pie. Y así sucesivamente van naciendo las siguientes arterias dorsales metatarsales. Fíjense que este arco profundo, que son las plantares profundas, también vienen de la tibial posterior. Estas dos arterias, tibial anterior, tibial posterior, de ellas, como ven, nacen toda la circulación del pie. Entonces, la enfermedad arterial del diabético. La enfermedad arterial del diabético tipo 2 o diabetes del adulto no insulino dependiente, es una enfermedad que está muy relacionada con los cambios ateromatóxicos y la calcificación de la túnica media. Entonces, son los dos tipos de daño arterial más frecuentes del diabético, no insulino dependiente. El diabético no insulino dependiente.
que es la diabetes, tipo 1. Y no es el diabético insulino dependiente juvenil o desde la niñez. Eso es otra enfermedad vascular con otras características. La diabetes del adulto, que frecuentemente no es insulina dependiente, tiene más propensión a los cambios ateromatóxicos, sobre todo de la calcificación de la túnica media. Y se va acompañando a partir de la microangiopatía diabética, que a su vez está relacionado con la neuropatía diabética, con la enfermedad de los pequeños vasos, que es donde nace la manifestación primera de la enfermedad arterial del diabético, y se caracteriza como una macroarteriopatía del pie, que sigue a la microarteriopatía o microangiopatía diabética. La microangiopatía diabética es la que hace que, unido a la neuropatía diabética, es la que hace que el diabético pierda la sensibilidad a nivel plantar del pie, y eso lo pone en riesgo en el sentido que si no se cuida, se lesiona por la planta del pie, cualquier cortadura, si las uñas están mal cortadas, si hay una uña encarnada, si anda descalzo y tropieza y se golpea porque no siente, camina descalzo y no siente. Y entonces se entierra ahí los clavos, las puntillas o del zapato mismo, y la herida no la ve y no la siente. Cuando viene a ver la herida se da cuenta porque ya se ha convertido en lo que se llama un mal perforante plantar, que muchas de las veces, además de una alta probabilidad de componente infeccioso, se acompaña de un componente isquémico, porque esta enfermedad, macroarteriopatía diabética, es progresiva y está ligada al mal control de la azúcar, de la glicemia. El diabético mal controlado es el que más va a sufrir estos asuntos y más riesgo, a mayor riesgo está sometido. Entonces, el disponer de un método que me permita visualizar estas arterias y medir su hemodinámica, pues nos lleva a una labor de prevención bastante certera. Es decir, podemos descubrir muy precozmente los daños iniciales de estas arterias plantares y metatarsales del pie, que si no se descubren en su momento temprano, pueden llevar a estos lesiones isquémicas infecciosas. Aún ya con el paciente, con el diabético que haya sufrido estas lesiones, poder estudiar aún con estas lesiones presentes estas arterias nos permite tener un pronóstico de esa lesión, porque nos permite visualizar y detectar si hay cambios isquémicos de significación o es predominantemente infecciosa la lesión, lo que nos permite enfocar el tratamiento de una forma más certera. El método que proponemos aquí, que lo van a ver en un siguiente video, es el método por ultrasonido, por el efecto Doppler del ultrasonido, pero con una forma de Doppler que se ha desarrollado específicamente en la marca Samsung, que se llama detección del flujo microvascular. En inglés es MV Flow, MV Flow, y que lo vamos a realizar, a efectuar mediante un transductor hockey stick de 22 MHz. Aquí vamos a presentar en el video cómo exploramos el pie con el lineal convencional, que en este caso es de 14 MHz, sobre todo a nivel de arteria dorsal del pie y de arteria tibial posterior, y que el resto de los vasos plantares y metatarsales e interdigitales lo exploramos con este transductor de 22 MHz hockey stick.
o palito de golf. El disponer de este método microvascular flow a tan alta frecuencia de 22 MHz nos da una tremenda sensibilidad de captación de los trayectos vasculares que sigue el flujo sanguíneo a este nivel plantar y metatarsal del pie. Es decir, tenemos un método de altísima sensibilidad para visualizar el flujo sanguíneo por los trayectos vasculares a este nivel de arteria. Entonces, si no visualizamos estos trayectos es porque están ausentes o están dañados. Y la ausencia de estos trayectos vasculares pues aumenta el componente isquémico de las lesiones del diabético. Si es un diabético que todavía no tiene la lesión, pero ya tiene dañado estos niveles vasculares, pues tiene un alto riesgo de, si no se cuida el pie y el cuidado de las uñas, el cortado de las uñas, el zapato que usa, está en alto riesgo de estas lesiones de mal perforante plantar. Entonces, esto es un beneficio tecnológico que queremos extender, que queremos presentar para poder implementar una prevención de la enfermedad arterial del pie diabético, de la macroarteriopatía diabética del pie, con un método totalmente no invasivo. Y este es el objetivo de hacer este examen, que quede incluido como parte de la rutina del examen vascular del diabético. No solo llegar a las arterias de la pierna, que tienen en una segunda etapa de la enfermedad, pues también se van a dañar. Vamos a ir más allá, vamos a ir al examen de las arterias del pie y detectar aquellos casos que empiezan a tener un daño. El segundo punto de examen es que con este método yo puedo aplicar el Doppler espectral o pulsado, pulse wave, de onda pulsada a este nivel de arteria y poder visualizar la dinámica y medir cómo está la pulsatilidad, medir cómo está el tiempo de aceleración, y son signos, elementos, medidas que son muy sensibles y tienen una alta sensibilidad para la detección de daños precoces de estos vasos. Si hay pérdida de la pulsatilidad y hay pérdida de la réplica a este nivel de arteria de las fases fisiológicas del ciclo cardíaco en las arterias periféricas, ya tenemos signos de daño de la pared arterial de este nivel de vaso. Caída de la pulsatilidad, aumento del tiempo de aceleración, y ahí empieza la labor de prevención o detección del daño para que no continúe y evitar entonces que esta enfermedad, como es su historia natural, se va extendiendo a nivel de las arterias de la pierna y así hasta el nivel más proximal. Ya cuando lleva al nivel más proximal, ya el daño a nivel distal es bastante marcado e irreversible. Entonces, bueno, esta es la primera parte de estas presentaciones que van a continuar con la técnica de examen con este tipo de transductores y este desarrollo que se llama microvascular flow.